¿Cómo calculamos el costo horario de las maquinarias? El costo horario de las maquinarias va a ser igual, ME, va a ser igual a PHM, que representa el costo horario directo de la maquinaria, integrada por costos fijos, costos por consumo y salarios de operación, calculados por una hora efectiva de trabajo. Todo eso dividido entre RHM, que representa el rendimiento horario de la maquinaria nueva en las condiciones de trabajo a ejecutar en las correspondientes unidades de medida. ¿Cuánto me cuesta la hora efectiva de trabajo? Donde en esta hora de efectiva debo de considerar los costos fijos, los costos por consumo y los gastos de operación dividido entre la cantidad de trabajo que hace en esa misma hora nuestro equipo. Hay que empezar primero por PHM, que hablamos de los costos directos o los costos horarios de las maquinarias, que está conformada por costos fijos y que estas a su vez, estos costos fijos están conformados por costos de depreciación, de inversión, seguro y mantenimiento. Y luego los costos por consumos de combustibles, de lubricantes y de llantas. Y por último, los costos por salarios de operación. Como su nombre lo dice, costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Son costos que utilicemos o no utilicemos las maquinarias, hay que pagar. Yo aquí lo pongo un poquito, un ejemplo con nuestro propio carro. Si tenemos carro, pues también tenemos costos fijos. ¿Por qué? Porque nuestro carrito se deprecia. Año con año se va depreciando. Tuvimos que haber sacado lanita por todos lados, pedirle a todo mundo para el enganche del carro. Hicimos una inversión. Hoy en día que traemos carros, tenemos que traerlo asegurado. Hay que pagarles un seguro. Y hay que darles un mantenimiento. Estos 4 puntos tienen costo. Utilices o no utilices tu carro, utilicemos o no utilicemos un equipo de construcción, estos costos se pagan. Por eso se llaman costos fijos. Utilices o no utilices, se van a llevar a cabo, los vas a pagar. Los costos por consumo, lo que consume una maquinaria por cuestiones de combustibles, gasolina o diésel, y lo que consume en lubricantes, en aceites, y lo que se consume por el desgaste de una llanta o de las llantas. Todos esos los tenemos que calcular y luego vendrían los costos de salarios de operación. ¿Cuánto me cuesta el operario por una hora efectiva de trabajo? Para poder hacer esos cálculos, primeramente, y algo muy importante, es que yo tengo que conocer las características de los equipos. Primer paso, eso es lo primero que tengo que hacer, investigar todas las características de los equipos como lo tienes aquí. En esta lámina, pues ahí tenemos ciertos datos que primeramente tengo que investigar para poder llevar a cabo el cálculo de los costos horarios. En este pequeño ejemplo que traigo aquí, de esta hojita de cálculo, pues tenemos aquí, por ejemplo, un vibrador de concreto, donde en esta parte, que estoy sombreando, tenemos ahí las características del equipo. Precio de la maquinaria, valor de llantas, todos los datos, todas las características del equipo, potencia nominal, cuánto consume en combustibles, cuánto consume en lubricantes, todos los datos que yo necesito. Como aquí manejamos inversión, yo necesito una tasa de interés que yo propongo, y eso sí debe ser debidamente comprobable. Todos estos datos ya los tengo aquí. Tengo que hacer mis cálculos para calcular costos fijos, costos por consumo y gastos de operación. Me regreso aquí a la presentación y entonces te decía yo, necesito primeramente estos datos. Una vez que tenga los datos, entonces sí empiezo a calcular cada uno de ellos, empezando por los costos fijos, que es la depreciación. Es el cargo que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria como consecuencia de uso durante el tiempo de su vida económica. Se considera una depreciación lineal. La maquinaria se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo. Hace rato te decía el ejemplo de nuestro carro.
En nuestro carro, al momento en que lo adquirimos, si lo adquirimos de agencia y el hecho de ponerlo en la banqueta, en ese momento se deprecia. Y por lo menos en ese momento ya se depreció por lo menos el IVA. Ya perdiste, o ya perdimos más bien, entre un 16 y un 20% del valor de ese carro, el hecho nada más de ponerlo en la banqueta en la calle. Es la depreciación y eso lo tenemos que recuperar. ¿Cómo lo recuperamos? Con un cálculo que decimos que la depreciación va a ser igual al valor de la maquinaria sin llantas menos el valor de rescate, valor de adquisición, BM, valor de adquisición, el precio comercial de la maquinaria como nueva, aquí es donde decimos que son como nuevas, en el mercado nacional descontando el precio de las llantas en su caso. ¿Por qué descuento las llantas? Porque las llantas las voy a calcular como un material de consumo. Menos BR, que representa el valor de rescate, que es el importe que se obtendrá por concepto de venta de dicho equipo al término de su vida útil. Dividido entre su vida económica del total del tiempo estimado en horas de lo que podría durar el equipo trabajando. Del total de su vida útil, pero en horas. Entonces tendríamos que traducir lo que nos diga el fabricante. Si el fabricante nos dice que son 8 años de vida económica del equipo, esos 8 años hay que traducirlos a horas de toda su vida útil. Y eso nos daría ya el valor de la depreciación. Después entraríamos a lo que son los intereses, otro costo fijo o los gastos de inversión. ¿Qué pasaría? Que lo que ustedes juntaron para el anticipo del carro, si ese dinero lo tomaras y lo metieras a un fondo de inversión, en lugar de haber comprado el carro, mejor lo tomas y lo metes a un fondo de inversión, seguramente te va a dar intereses. Pues esos son los que yo tengo que cobrar. Porque en lugar de haberlo metido ese dinero a un fondo de inversión, mejor lo invertí en una maquinaria. Y compré una maquinaria, es decir, le invertí en una maquinaria. Tengo que cobrar esos intereses, donde se calcula con la siguiente expresión. El valor de adquisición del precio comercial de la maquinaria nueva en el mercado nacional, descontando el precio de las llantas, en su caso, más valor de rescate, el importe que se obtendrá por concepto de venta de dicho equipo al término de su vida útil. Todo eso multiplicado por una tasa de interés anual en vigor, el indicador económico que nosotros propusimos desde un principio, expresada en decimales. Todo eso dividido entre 2 veces el número de horas efectivas de trabajo del equipo durante un año. Es así como calculamos nuestros costos de intereses o de inversión. Después vendrían lo que son los seguros. Es el cargo para cubrir los riesgos a que está sujeta la maquinaria de construcción durante su vida económica por accidentes que sufra. Hay que asegurar nuestros equipos, hay que asegurar nuestro carrito. Lo utilicemos o no lo utilicemos, hay que pagar el seguro. Así nomás lo saquemos los fines de semana, pues se paga toda la semana, todo el mes o todo el año el seguro. Se calcula en base al seguro, va a ser igual al valor, otra vez BM, que representa valor de la maquinaria llantas más el valor de rescate, todo eso multiplicado por una prima del seguro anual y dividido entre 2 veces el número de horas efectivas en un año. Y eso me va a resultar el costo de los seguros. Luego vendría el mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento? Es el costo por mantenimiento mayor o menor para conservar las maquinarias en buenas condiciones durante su vida económica. Y esto se calcula en base a esta pequeña expresión, donde mantenimiento va a ser igual a un coeficiente que incluye tanto el mantenimiento mayor o menor y se calcula en base en experiencia estadística multiplicado por el valor de la depreciación. Con estos conceptos y con estas fórmulas calculamos lo que son los costos fijos. Me paso a mi hojita de Excel para mostrarte, así en forma breve. Ahí tenemos los cálculos. En base a las características de las maquinarias, tengo los cargos fijos que están representados por la depreciación, inversión, seguros y mantenimiento, sus fórmulas en base a sus valores que tenemos en la tablita de arriba, y nos van a dar aquí los precios por una hora efectiva de trabajo.